Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor, y nos encontramos con un nuevo video para reflexionar acerca del Evangelio del domingo. Pero vamos a introducir un cambio para que todo pueda ser un poco más ágil y el video no se haga tan largo, porque estoy comprobando que cuando el video es muy largo es como que cuesta un poco el hecho de sentarse y verlo todo entero. Entonces decidí circunscribirme al Evangelio solamente del domingo para reflexionar acerca de la palabra de Jesús, que es lo que Jesús nos quiere decir. Vengo medio lento con los videos estas semanas porque ando con una serie de complicaciones de horarios y de cosas que estoy haciendo, y bueno, entonces a veces no me alcanza el tiempo para grabar estos videos. Yo suelo grabar a la noche. Les cuento, para los que no saben, aquí hay un colegio donde hay muchos niños. Entonces, si grabo de día, si me tomo 1 hora o 2 para grabar durante el día, se me filtran todos los sonidos de los chicos del colegio, porque se los escucha por la ventana. Entonces, los chicos que gritan en los recreos, el timbre del colegio que suena, gente que llama, que busca al sacerdote. Entonces se me hace un poco más difícil grabar durante el día, entonces aprovecho la noche. Por ejemplo, ahora ya terminé de celebrar la misa, hice unos mandados que tenía que hacer y bueno, entonces me puse a preparar el video y ya alisté todo para la grabación. Así que bueno, esa es la idea, tratar de sintetizar un poco el video para que ustedes se suscriban al canal, nos regalen un like, un dedito para arriba, compartan el video y activen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video. Sé que les estoy debiendo la tercera parte del video del Espíritu Santo, pero estoy esperando que la segunda parte tenga un poco más de vista, así que hablemos sobre el Espíritu Santo. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan verlo los que no lo vieron, porque el del Espíritu Santo está pensado, los 3 videos del Espíritu Santo están pensados con el Espíritu Santo en sí mismo, el Espíritu Santo compañero inseparable de Jesús, según la frase de San Basilio, y el Espíritu Santo, que ya lo tengo preparado con las citas bíblicas apartadas y todo, el Espíritu Santo en la iglesia, en nuestra vida personal. Así que bueno, sin más comentarios, entonces vamos a pasar a la presentación del video. ¿Me acompañan? Vamos. El Evangelio de este domingo está tomado de San Lucas y dice así: un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas,
con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo y lo que gaste de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este texto de San Lucas nos encontramos con Jesús que se traba en una conversación con un doctor de la ley. El doctor de la ley quiere ponerlo a prueba a Jesús. Pero claro, el Señor no se lo puede poner a prueba. El doctor de la ley no sabe quién es Jesús. Al doctor de la ley le molestaba mucho, a los doctores de la ley les molestaba mucho que haya un maestro en Galilea enseñando la ley desde otro aspecto, desde el aspecto del amor, que ellos no lo tenían en cuenta. Recordemos que en la concepción farisaica de la ley es la ley por la ley misma. La ley por la ley misma, el fariseo piensa que al cumplirla está glorificando a Dios por el simple hecho de cumplir la ley. Pero Jesús dice: yo no vine a abolir la ley o los profetas, porque la ley no está mal, la ley fue dada por Dios, viene a perfeccionarla, y esa perfección que Jesús le pone a la ley es la perfección en el amor. Jesús perfecciona la ley en el amor a Dios y en el amor al prójimo, que nos encontramos con el texto del Evangelio de este domingo, vuelvo a repetir, tomado de San Lucas, del capítulo 10. Se me perdió. Acá está. Del capítulo 10. El doctor de la ley le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque Jesús hablaba de la vida eterna. Jesús hablaba de la vida eterna, y en la concepción judía también existía el concepto de eternidad, pero no del mismo modo que lo entendemos los cristianos, ¿sí? No del mismo modo que lo entendemos los cristianos. El judío veía la eternidad de otra manera, como que los muertos iban al Sheol, y allí esperaban también la redención, y ellos siguen esperando el Mesías. Entonces no tienen el concepto de la visión beatífica que tiene el cristianismo, que es la contemplación de la gloria de Dios y de la persona del amado Señor Jesús. No, en toda la eternidad. Ellos tienen otra concepción de vida eterna. Por eso le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa vida eterna que vos nos estás enseñando y con la cual yo no estoy muy de acuerdo. O sea, ese es el trasfondo de la conversación entre Jesús y el doctor de la ley. Bueno, entonces Jesús le dice: bueno, la ley es la que te va a conducir a la vida eterna. ¿Y qué lees en la ley? Entonces le dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Bien, ha respondido bien, le dice Jesús. ¿Sí?
tampoco llego a entender qué entendían por el concepto de amor. El amor en la antigüedad, o sea, Jesús viene a renovar el concepto de amor. El amor en la antigüedad tenía una visión etnocentrista. ¿Qué significa etnocentrista? Tengo que amar al que es de mi familia, al que es de mi tribu, al que es de mi clan. El otro no. Yo no tengo nada que ver con el otro. Esa es la concepción antigua del amor. ¿Sí? O sea, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento se entendía así. O sea, el judío amaba al judío. Por eso Jesús insiste, si amás solamente al que te ama, ¿qué mérito tenés? Si saludás solamente al que te saluda, ¿qué haces de bueno? También los paganos hacen lo mismo. O sea, le dice Jesús a los judíos en otra parte, en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña, cuando le habla del amor a los enemigos, Jesús les está mostrando que no hacen nada nuevo, en el sentido que los paganos, o sea, los que no son judíos, los que no creen en el Dios verdadero, hacen exactamente lo mismo que los judíos. Estoy hablando de los judíos de la antigüedad, del pueblo de Israel. Es decir, se saludaban entre ellos, se amaban entre ellos, y se consideraban prójimo entre ellos. Amar al prójimo. El amor al prójimo, el judío del Antiguo Testamento lo entendía como amar al prójimo, es aquel que vive conmigo, aquel que es de mi tribu, aquel que es de mi familia. Los otros, qué sé yo, los babilonios, por ejemplo, que eran pueblo pagano de la antigüedad, poderoso, esos no son mi prójimo. Por eso que es cuestionado Jesús cuando ayuda a otras personas que no son del pueblo de Israel, produce extrañeza cuando los profetas, el profeta Elías, por ejemplo, con la viuda de Sarepta, que una viuda pagana, y el profeta le trae la bendición y el favor de Dios. Y entonces es como que no es interpretado, no es bien interpretado eso. Entonces, ¿en qué sentido viene Jesús a perfeccionar la ley? Sí, hay que amar al prójimo, pero bueno, sigue la pregunta aquí del doctor de la ley, que la hace para justificar su intervención. Es decir, el doctor de la ley tiene esa soberbia dentro de sí, que él tiene que de alguna manera quedar bien parado, no puede quedar mal parado. Por eso entonces, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué entendemos por prójimo acá? Y acá Jesús le da la lección suprema de amor. ¿Quién es mi prójimo? Y le dice la parábola del buen samaritano. Recordemos que siempre que aparecen los samaritanos en el Evangelio, siempre hablamos de la enemistad que existía entre los judíos y los samaritanos. Entonces, Jesús, al nombrarle el samaritano a este hombre, y al mencionar al samaritano, al doctor de la ley, es como que al doctor de la ley no le gustó nada. Es decir, si los de afuera no son mi prójimo, mucho menos lo es el samaritano. Mucho menos lo es el samaritano. Por eso Jesús elige esta parábola del buen samaritano, para mostrar que todo hombre, perteneciente o no perteneciente a mi núcleo, a mi comunidad, todo hombre es mi prójimo, todo hombre es mi prójimo. Entonces, ¿qué hace Jesús acá en la parábola? ¿Cuál es la trampa que tiene esta parábola para hacer poner nervioso al doctor de la ley? Entonces le dice que el Señor bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron, lo dejaron medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Sacerdote era aquel que ungía al rey, es el que se encargaba de la parte cultural del pueblo de Israel, del culto de Dios, del culto del templo. Ese era el sacerdote. O sea, un notable en Israel. Y dice, también pasó por allí un levita. Levita era el perteneciente a la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal también. No le dice cualquier tribu, le dice la tribu sacerdotal. Un levita era la descendencia sacerdotal de Israel. Entonces
le está poniendo Jesús personas importantes y muestra la actitud de estas personas importantes. No dice el hombre que bajaba de Jerusalén, no dice de dónde era, si era judío, si era samaritano, no dice lo que era. No dice lo que era, un hombre cualquiera. Hoy, por ejemplo, elegí para poner detrás mío toda esta gente que está caminando ahí en la calle, en un lugar, no sé qué lugar es ese. Elegí ese video para mostrar la dignidad de la persona, es decir, toda persona, más allá de que a mí me guste o no me guste su forma de ser, su comportamiento, su modo de pensar, sus opiniones, etc. Toda persona es mi prójimo, todo hombre es mi hermano. Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Algunos lo somos por la gracia del bautismo y todos lo somos por la creación, porque somos salidos de la mano de Dios, de la mano del mismo Padre. Pero bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Le dice, pero un samaritano, ya está como que le nombró a la rata por poco, y le comparó dos personas muy importantes para la comunidad de Israel, se la comparó con un samaritano. Pero un samaritano obró y dio el ejemplo, socorrió al hombre, lo curó, le dejó dinero al posadero para que lo cuidara. Si gastaste de más, cuando yo vuelva tengo que pasar otra vez, yo te voy a retribuir, etcétera, etcétera. Hasta que el doctor de la ley se ve obligado a dar el brazo a torcer. Se ve obligado a dar el brazo a torcer, porque dice, ¿cuál te parece que se comportó como prójimo, según tu concepto de prójimo? Porque, es decir, prójimo eran los que habían pasado, el samaritano no era prójimo, pero el que se comportó como prójimo el samaritano. Por eso le dice, ¿cuál crees vos que se comportó como prójimo del hombre asaltado? Y no le quedó más que decir, y el samaritano, fue el samaritano el que, bueno, hasta ahí hacemos lo mismo, ¿sí? El Evangelio nos invita a cambiar nuestra visión de la realidad, en mi comunidad, en mi familia. Hay gente, por ejemplo, que se cierra, gente que se cierra en las comunidades, por ejemplo. El otro día, hablando con un grupo de sacerdotes, me decía un sacerdote que tenía un grupo en la parroquia, pero que se había enquistado de tal manera, decía el que tenía que trabajar con ese grupo, no voy a nombrar ni la parroquia ni el sacerdote, y que tenía que trabajar con ese grupo porque se había cerrado, se había enquistado de tal manera que no dejaban entrar a nadie. Eran ellos y ellos. Y el que viene a un grupo, el que busca la pertenencia, hay mucha gente que busca la pertenencia afectiva, comunitaria, en una comunidad cristiana como es una parroquia, por ejemplo. Y muchas veces los cristianos, los católicos, no estamos dando el ejemplo de lo que dice aquí el Evangelio, de que todo hombre es mi prójimo, de que todo hombre es mi prójimo. Entonces, muchas veces caemos en actitudes discriminativas. Ahí viene fulanito a la reunión, que siempre interrumpe la conversación porque se quiere hacer notar y qué sé yo. El Evangelio habla de la corrección fraterna que se debe hacer en privado. Si es una persona razonable, se la lleva en privado. Mira, trata de tener este tipo de actitud, porque etcétera, etcétera. Trata de integrarte de otra forma en la comunidad. Mira que acá tenemos ciertas costumbres. Trata de adaptarte. Nosotros vamos a tratar de adaptarnos a vos. Entre todos tenemos que construir la comunidad. Pero no, a veces tenemos actitudes muy cerradas en nuestras comunidades, en nuestras familias. Yo he escuchado gente que dice, no, a mi casa no viene nadie, yo no quiero que venga nadie a mi casa. ¿Por qué no querés que vaya nadie a tu casa? Que desconfías de todo el mundo, no querés a nadie. Es decir,
Jesús en este Evangelio nos invita a cambiar nuestra visión de la realidad, a mirar más allá. Por eso que yo elegí, repito, elegí este video para poner aquí detrás. Yo no sé quién es esta gente, pero si miramos, esta gente que yo tengo aquí detrás mío, esta gente que yo tengo aquí detrás mío, esta gente que es prójimo nuestro, ¿en qué lugar del mundo están? No sé, la verdad que no sé en qué lugar del mundo están, en qué parte. Veo unas columnas ahí, qué sé yo, estarán en Roma, vaya a saber en qué ciudad, pero no importa eso no importa. Así que bueno, hermanos, tratemos de integrarnos a la liturgia de este domingo, a la Eucaristía de este domingo, ya con este pensamiento, pensando que yo redundo, después tengo que editar el video, con este pensamiento pensando, bueno, no me hagan caso. Entremos a la Eucaristía de este domingo ya preparados a que el Evangelio nos va a abrir un horizonte nuevo, Necesitamos renovar el horizonte de nuestra mirada de caridad, nuestra mirada de amor, nuestra mirada de afecto. Así como Jesús le dijo al doctor de la ley, andá y proceded de la misma manera, hoy Jesús nos dice a nosotros, a vos y a mí, proceded de la misma manera que lo hizo el samaritano. ¿Cuántas veces nos pasó que nuestros enemigos o aquellas personas que nosotros teníamos cierto prejuicio, cierta cosa, nos han ejemplificado y han obrado mejor que nosotros, Así que bueno, adelante, a no desanimarse, a releer el texto del Evangelio y a disfrutar la Eucaristía de este domingo en familia para poder cambiar el horizonte de nuestra mirada. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, para el próximo video. Los espero. Chao a todos.